En el libro de Éxodo, hoy debemos trabajar con una frase que ha sido muy controversial durante muchos años. Tan controversial que algunos dicen que es injusta la actitud de Dios y algunos han evaluado a Dios en una forma muy severa. Éxodo capítulo 1, versículo 21 expresa una frase curiosa, pero muy interesante. Éxodo capítulo 1, versículo 21. Dice el verso 21, ¿qué cosa dice Éxodo 1, 21? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad, ¿qué cosa? La vida. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por las bendiciones que durante estos fines de semana pasado hemos recibido. Y gracias, Señor, por la presencia de cada uno de sus hijos esta noche. Gracias por los amigos y amigas, gracias por los hermanos y hermanas. Y gracias también, Señor, por todos aquellos en cualquier parte del mundo que están viendo o escuchando este mensaje. Permita que su Espíritu Santo nos hable a todos. Que su gracia nos alcance, que al abrir su palabra también nuestro entendimiento quede abierto para comprender, oh Dios, estas verdades que salvan, que hacen crecer y glorifican su nombre. Diríjanos y cuídenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No es un secreto que en el libro de Éxodo se relata la manera como el faraón estaba maltratando al pueblo de Israel. Tampoco es un secreto que Dios estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Dice la Biblia que llegó un momento donde Dios se entrevistó con Moisés en el monte Sinaí o el monte Horeb, el monte de Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, ven, vamos a Egipto porque he visto lo que le hacen a mi pueblo. He oído lo que ellos están sufriendo y reconozco la situación en la que están. Vamos a sacarlo. La situación era insoportable, pero ahora Dios dijo, vamos a trabajar. Durante los fines de semana pasado hemos visto cómo Moisés aceptó el llamado de Dios. También cómo Moisés baja del monte, se encuentra con Aarón, le presenta el plan divino y cómo Moisés y Aarón hablan con los ancianos. Los ancianos también lo aceptan. Luego entonces hablan con el pueblo y el pueblo dice que sí. Pero cuando Moisés va a hablar con el faraón, entonces el faraón dice, yo no sé quién es Jehová y ustedes tampoco van para allá. La cosa se cierra, la situación se tranca, se complica la cosa. Entonces Moisés le protesta a Dios en el capítulo 5, oye Señor, ¿qué pasa aquí? Me dijiste que hablara con Faraón y hablé, no dejó ir al pueblo. El pueblo está ahora peor que cuando llegamos y tú no has hecho nada. En el capítulo 6 dice Dios, no te preocupes Moisés, que ahora verán lo que yo voy a hacer. En todo el capítulo 6 Dios entonces vuelve a recalcar quién es Él. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 6 también Dios dice, Aarón y Moisés tienen las credenciales necesarias y suficientes para hacer el trabajo que yo le estoy pidiendo que hagan. Cuando usted lea la Biblia y encuentre una genealogía, no se acanse ni se mortifique con la cantidad de nombres que aparecen. Todas las genealogías bíblicas o registro de nombres o árbol genealógico o recuento de nombres o lista de familias tienen un propósito y una razón de ser. Dios nunca trabaja por la izquierda. Dios nunca trabaja en segunda. Dios nunca trabaja de cualquier manera. Todo lo que Dios hace, lo hace en una forma ordenada. Moisés y Aarón serán mis instrumentos porque Moisés y Aarón son miembros de este pueblo. Moisés y Aarón usarán mi poder y manifestaré mi poder en ellos porque Moisés y Aarón son de la familia de Israel. Cumplen con las condiciones, son legítimos. Y aquí está la genealogía que dice que ellos vienen desde los patriarcas del pasado. Capítulo número 6. Es muy importante ese capítulo número 6. Visto esto entonces, comienzan las dificultades que tenemos que ver. Y estas dificultades hacen que el asunto se ponga más interesante. Capítulo 7, versículo 13. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Aquí comenzamos los problemas o la discusión de esta noche. Dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había, ¿qué cosa? Dicho. Aparecen en la Biblia por lo menos 10 pasajes que dicen que Dios endureció el corazón de Faraón.
Y la gente dice, pero ¿qué pasa aquí, Señor? ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón? Y algunos llegan a pensar que es un acto de injusticia, que Dios endurezca el corazón de Faraón para entonces atacar a Faraón. Eso no está correcto. Pero un lector descuidado o una persona que investiga descuidadamente no descubre la cantidad de pasajes que hablan del endurecimiento del corazón de Faraón. Ni comprende tampoco el marco histórico o el marco contextual donde ocurren los hechos, los incidentes. Vamos a poner un poco la mesa para entender lo que está pasando. Anoche dijimos algunas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Número uno, hay un pueblo esclavo en una nación poderosa. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. ¿Cómo se llama la nación poderosa? Egipto. ¿Quién es el faraón? El faraón. ¿Y quién es el representante de este pueblo? Un Dios todopoderoso. Pero su pueblo está esclavizado en una nación. Ahora, el enfrentamiento, ¿recuerdan los reptiles de anoche? El enfrentamiento no es entre Dios y Faraón. Faraón no puede enfrentarse con Dios. Faraón podría enfrentarse con Moisés. El enfrentamiento es entre el Dios de Israel y el Dios de los egipcios. Y en el primer encuentro, la culebra de Moisés se comió la culebra de los hechiceros. Número uno. Número dos. En el segundo acto, Dios comienza a acabar con todas las deidades de Egipto. Pero ahora hay un enfrentamiento entre lo que representa Faraón y lo que representa Moisés. La pregunta de la noche es, ¿cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de la gente? Ustedes me preguntarán, pastor, entonces Dios endurece el corazón de la gente. Y yo le contesto, sí, Señor. Ay. ¿Eso es injusto? Muy bien, es injusto. ¿Eso no debe ser? Bien, no debe ser. ¿Endurece Dios el corazón de la gente? Sí, Señor. Su pregunta debe ser más correcta y apropiada. Su pregunta debería ser, ¿cómo es que Dios endurece el corazón de la gente? Y entonces lo de la respuesta que es el sermón. Si uno hace una pregunta incorrecta, la respuesta posiblemente sea incorrecta también. Me gusta, así me gusta. Quédense así tranquilito. Vamos a trabajar y vamos a leer. Capítulo 7, versículo 15. Recuerde que el 13 dice, y el corazón de Faraón, ¿qué cosa? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Número 15. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió, ¿qué cosa? Se volvió culebra. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Y qué dice ahora? Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Hicieron Moisés y Aarón maravillas? Sí. ¿Hicieron lo mismo los hechiceros egipcios? Sí. ¿Y qué hizo Faraón? Endureció su corazón. Capítulo número 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué cosa? Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón, ¿qué dice? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pastor, la cosa se sigue complicando. Pues compliquémosla más. Capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón, ¿qué dice? Se endureció. ¿Y qué dice? Y no dejó ir al pueblo. Versículo 35. Esto me huele mal, pastor. Muy bien, vamos a seguir. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Capítulo 9, versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. ¿Y qué dice? Y endurecieron su corazón él y ¿quiénes? Y sus siervos. Pregunta número 1. ¿Envió Dios a Moisés y a Aarón con un mensaje para Faraón?
¿Sí o no? Sí. Pregunta número 2. ¿Tenía Faraón la prerrogativa de creer y aceptar el mensaje o de rechazarlo? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cómo Dios endurece el corazón de la gente? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la culpa, si se puede llamar, que tiene Dios en que el corazón de la gente se endurezca? Respuesta, en mandarle el mensaje. El mensaje que llega define si su corazón se hablando o se endurece. ¿Recuerdan la ciudad de Nínive? Capital del imperio asirio. Eran crueles, criminales, arrasadores, destructores y arrasaban con todo. Y Dios le dijo, mira Jonás, ve a Nínive y dile que en 40 días lo voy a arrasar yo a ellos. ¿Qué podían hacer los ninivitas? ¿Eran paganos? Sí. ¿Conocían a Jehová? No. ¿Adoraban a Jehová? No. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque Jonás decía, si los ninivitas se arrepienten, Jehová los va a perdonar. Para que no los perdonen ni se arrepientan, mejor me voy para otro sitio. La historia ustedes se la conocen. Al final el pez vomitó a Jonás en esa ribera. Allá llegó Jonás con su sermón. En 40 días Jehová va a acabar con Nínive. ¿Se arrepintieron los ninivitas a la predicación de Jonás? ¿Quería Jonás que se arrepintieran? Interesante eso. ¿Oyeron el mensaje? ¿Aceptaron el mensaje? ¿Se ablandó su corazón? ¿Proclamaron ayuno? ¿Proclamaron oración? ¿Proclamaron sacrificio? ¿Los perdonó Jehová? ¿Qué pasó con el corazón de los ninivitas? Porque aceptaron el mensaje de quién. ¿Qué pasó con Faraón? Porque rechazó el mensaje de quién. Veamos algunos pasajes que son claves para esta noche. Capítulo 10, versículo 1. Mire qué lindo, y vamos a seguir en ese orden. Dice el verso 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿A quién él endureció el corazón, dice Dios? A Moisés, a Faraón y a quiénes? Y a sus siervos. Versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Cómo estaba el corazón de los siervos en ese momento? Ablandado. Entonces Jehová no lo estaba endureciendo. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces se ve que no era que Dios estaba apretando el corazón de Faraón para que fuera duro, sino que ellos estaban rechazando el mensaje de Dios. Ahora al ver a la nación destruida, los siervos de Faraón le dicen, pero ven acá, ¿hasta cuándo tú vas a seguir resistiéndote? ¿Tú no ves que la nación está destruida? Deja que esa gente se vayan. ¿Se le ablandó el corazón? ¿Sí o no? Claro que sí, porque si hubieran dicho, no lo dejes ir, mátalo, acábalo. Entonces la oración hubiera estado como duro. Es muy importante el tema de esta noche. Porque ahorita vamos a aterrizar, queridos. Ahora estamos allá lejos en Egipto y bregando con aquella gente de la antigüedad. Pero tenemos que hablar de los corazones de ahora también. Si se están endureciendo, se están ablandando, ¿qué está pasando? En mi casa veo que mi esposa tiene diferente tipo de ollas. Pero hay una ollita curiosa. Que es cerrada muy herméticamente y arriba tiene un pitoncito, una valvulita que deja salir vapor, y veo que con cuánta facilidad unos granitos que son bien duros, compadre, se ablandan. ¿Cómo se llama la ollita? Olla de presión. A veces Dios necesita meternos en una olla de presión. ¿Sí o no? Compadre, hay gente tan dura. Un día fui a ver a uno que sabe en la olla de presión. Era una de esas gente que no lo dobla, mire, compadre, en nada. Estaba en cuidados intensivos. Le tenían los minutos contados. Había tenido un infarto. Y no solo contento con el infarto, el tipo estaba bien lleno de vida, dice mi esposa. Lleno de vida. Lo entubaron. Y cuando lo entubaron le bregaron la tráquea y casi lo mataban entubándolo. Y allí estaba el hombre y el médico lo que dijo fue,
tiene varias vísceras que se paralizaron. Nosotros no podemos hacer nada si el cuerpo no responde. Este señor era tan duro que nunca le interesó la iglesia, ni Dios, ni nada. Pero allí estaba el tipo con 60,000 cosas en la cara. Y allí, tan inmenso como era, encima de esta cama, amarrado a la cama, y con yo no sé cuánto aparato por todas partes. Y lo miré y dije, wow, este sí está en la olla de presión. Oiga, qué curioso. Cuando llegamos, le pregunto, señor fulano de tal, ¿usted sabe quién soy? Le dije, si no me puede hablar, porque cómo hablar con la boca llena de cosas y aparatos y cosas. Digo, mueva el dedito. ¿Sabe que le ponen un dedito aquí para llevarle los latidos del corazón? Y digo, usted nada más tiene que mover el dedito. ¿Usted sabe quién soy yo? Movió su dedito. ¿Usted conoce la realidad de su situación? Movió el dedito. ¿Usted quiere que ore por usted? El dedito. Le dije, mire, me pidieron que viniera a ungirlo. Nosotros ungimos a las personas cuando están en peligro de morirse, cuando están graves, tienen una enfermedad que, olvídese. Y según dice el médico aquí, usted tiene muchas vísceras que se paralizaron. O sea que para mañana posiblemente usted ya esté, ¿verdad que usted me entiende? Hay que hablarle claro. La olla de presión no juega. Si usted le echa los granitos, lo va a ablandar. Y este tipo tiene una olla de presión. Nunca le importó a la iglesia ni le interesó. Su esposa y sus 2 hijas en la iglesia firme y él, Aquí viene la olla de presión. Cuando seguí preguntándole, el muy positivo a todo, cualquiera, compadre. Y entonces lo ungimos y todo y nos fuimos. El Señor es tan bueno. A los 2 días me llaman. Pastor, usted no lo va a creer. ¿Qué pasó? Le quitaron todos los tubos al señor fulano de tal. Los médicos dicen que no entienden cómo otra vez las vísceras comenzaron a trabajar. El hombre está comiendo. Y el médico dice que si sigue así, al final de la semana lo vamos a mandar a su casa. Oiga, la semana siguiente fui a la casa, ya estaba en su casa el hombre. Cuando llego a la casa estaba en una silla de ruedas. Y entonces cuando me ve empieza a llorar. No podía levantarse de la silla de ruedas. Y voy y le pregunto, ¿se acuerda de mí? Ya no movió el dedito, me dijo que sí. Y entonces le dije, ¿recuerda la promesa que hizo al Señor de entregarle su vida si le devolvía la vida? Sí. ¿Usted sigue con la promesa o va a cambiar de opinión? No, en serio. Digo, eso significa que el sábado vamos para la iglesia. Sí, Señor. El sábado hubo que abrir las 2 puertas de la iglesia, una puerta grande. ¿Me entienden, por favor? Abrir las 2 puertas porque en la silla de ruedas era muy grande. Para que la silla entrara cómoda, entonces abrieron las 2 puertas. Y todo el sermón se lo pasó llorando. A la semana siguiente fui a visitarlo. Y me dijo, qué triste, pastor, que Dios tenga que meternos en una presión para poder recibirle. Qué bueno hubiera sido que yo lo hubiera hecho junto con mi esposa, en salud y en paz. No sé si a usted le gusta con olla de presión, a mí no me gusta con olla de presión. Yo prefiero sin olla de presión. A Faraón le metieron su ollita de presión, pero él se lo buscó. Capítulo número 10, versículo 8. La presión llega. Faraón, deja ir a mi pueblo. Yo no te quiero dañar, Faraón. Faraón se resiste. Versículo 8 al 11. Miren que Faraón sí entendió, pero se hizo terco. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. ¿Y qué dice ahora? Y los echaron de la presencia ¿de quién? De Faraón. ¿Se ablandó un poco? Se ablandó, pero después, volvió y se endureció. ¿No le ha pasado a usted que a veces se ablanda un poco cuando, oye, el tipo llegó a la casa de otro color? Y le dice a la mujer, ¿y a ti qué te pasa? Acabo de llegar del hospital. ¿Y? Yo no te había dicho que me mandaron a hacer una prueba
del VIH. Y él dice, blanditito, ¿cómo que? Y arruga la cara y le dice ella, ¿y qué te pasa a ti que va a llorar? Salió positiva. ¿Positiva? Entonces tú tienes el SIDA. Ah, no, pues yo me voy para donde mi mamá. Y le dice el tipo, pero tú eres mi esposa. Sí, yo soy tu esposa, pero yo no tengo que morirme por culpa tuya. Sigue de bandido, yo me voy ahora mismo. ¿Quién va a vivir con un hombre con el SIDA? Tú estás loco. Y la señora recogió su cosa y salió corriendo. ¿Cómo creen que se puso el tipo? Es fuerte la olla de presión. Blandito. Bueno, pasó una semana que venía a todos los cultos de la iglesia. Donde quiera que había un culto de oración, ahí aparecía. Con cara de ángel y las alitas se la habían olvidado. A la semana siguiente recibe una carta del laboratorio. Disculpe que nos equivocamos. Compadre, ¿qué creen ustedes que hizo ese bandido? Le dijo a la iglesia, si te he visto ni me acuerdo. ¿Estaba blandito? No, ese tipo estaba duro todavía. Jamás regresó a la iglesia. ¿Están entendiendo, queridos? Veamos un poco más este asunto. Yo creo que esto duele menos así, ¿me entiendes? Suavecito, con un poco de sonrisa. Pero lo duro viene ahorita. Esto nada más son la introducción al asunto. Moisés y Aarón constantemente rogaban a Faraón que cambiara. Tanto el ruego de los oficiales egipcios como los ruegos de Moisés y Aarón no tendrían sentido si el endurecimiento de Faraón fuera un acto arbitrario de Dios contra Faraón. Si Moisés y Aarón hubieran entendido que Jehová estaba endureciendo a Faraón adrede, de maldad, entonces ellos no le dicen a Faraón, arrepiéntete, o mira Faraón por favor. No. Moisés y Aarón entendían que el corazón de Faraón se estaba endureciendo porque estaba rechazando el mensaje de Jehová. Lo mismo que pasa hoy. La gente se está endureciendo contra Dios porque rechaza el mensaje de Jehová. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Mire, pastor, este es mi esposo. Hace 20 años que yo estoy en la iglesia y conozco la iglesia y él nada. No se preocupe, hermana. Siempre le digo, ore por él, que el Señor tiene sus maneras. ¿Qué tiene el Señor? Mi mamá duró 17 años y 6 meses plantada. Y digo, no te apures, que el Señor tiene su olla de presión. Al final le metieron olla de presión y en la cama con lágrimas me decía, ay Andrés, que Dios me perdone. Mamá, ¿acepta a Jesús como tu salvador personal? Sí. Mamá, ¿te quiere entregar al Señor? Sí. Mamá, sí. El hígado ya lo tenía deshecho. El vientre de este tamaño no podía moverse en la cama. ¿Valió la pena la olla de presión? ¿Le gustaría a usted olla de presión? Pero Dios lo hace porque le ama a usted. Dios no lo hace por maldad. Lo hace porque no quiere que usted se pierda. ¿Sí o no? Lo hace por nosotros, lo que nosotros haríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Lo bueno es que algunos sí lo reconocen, algunos sí lo entienden, otros protestan y se ponen furiosos. Jehová lo hace porque nos ama y permite que algunas cosas ocurran para nuestro bien. En la época de Moisés, los dioses eran locales, territoriales. Jehová es el Dios de todo el universo. Tiene poder sobre Faraón y sobre el resto del universo. En la época de Moisés, los dioses eran de una localidad. Es decir, los demonios eran de una localidad. Y el demonio de esta localidad respetaba al demonio de esta localidad. Cuando Jehová llega, dice, ¿qué pasa aquí? Oiga, ¿usted es de los de Egipto? Sí, yo soy el Dios de todo el mundo. Aquí vamos a arreglar esta situación. Dios le está diciendo a los esclavos israelitas que están en Egipto, mis hijos, no se preocupen que ya yo llegue. Faraón, yo me encargo. Los dioses de Faraón, yo los arreglo. Así que organicen sus cosas, recojan su ropa, vayan arreglando en lo que yo le doy un garrotazo a esta gente. Y entonces nos vamos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Agarró todos los dioses egipcios y los arregló. Y entonces le dijo a Faraón, y tú te estás tranquilo, vámonos. Y se lo llevó. ¿Odiaba a Dios a Faraón? No. ¿Odiaba a los egipcios? No. ¿Qué hubiera pasado si Faraón le dice a Jehová, oh, no hay problema, Señor, quiere a su pueblo? Sí, lléveselo. ¿Y quiere alguna propina para en el camino? Sí, cómo no, aquí la tienen, váyanse. Ahora, veo que usted es más poderoso que los dioses que yo tengo. Pues déjeme cambiarlo por usted. ¿Qué hubiera hecho el Señor?
¿Qué hicieron los ninivitas? ¿Y eran paganos? Eran paganos. ¿Eran malos? Eran malos. Y Dios los perdonó. ¿Cómo era Manasés? El rey Manasés. Malísimo. ¿Lo perdonó Jehová? Lo perdonó. No sé cómo es usted, pero le tengo buenas noticias. Dios es todopoderoso. La pregunta, ¿cómo endureció Dios el corazón de Faraón? Enviándole el mensaje. ¿Qué significa? Que cuando Dios envía el mensaje, Dios es responsable de ese mensaje. La respuesta a ese mensaje involucra a Dios. ¿Cómo Dios endureció el corazón de Faraón? Enviándole el mensaje. Si Dios no le envía el mensaje, el corazón no se le endurece. ¿Cómo somos nosotros endurecidos de corazón? Rechazando el mensaje de Dios. Si el mensaje no llega, no sabemos. Pero si el mensaje llega, o lo rechazamos o lo aceptamos. San Mateo capítulo 13. Vamos a entender esto en una forma más práctica. Para entrar en la parte final. Vamos a entender esto de una forma más clara. San Mateo capítulo número 13. Dice el versículo número 1. Mateo 13, 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la plaza, en la playa. Y les habló muchas cosas por, ¿qué dice ahora? Parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una figura de comparación. Una parábola es una comparación. ¿Qué es una parábola? Una comparación. Ahora Jesús va a hacer una comparación. Y la parábola que va a usar se llama la parábola del sembrador. Vamos a ver ahora que hay 4 tipos de corazones o 4 tipos de terreno. Y usted tiene uno de esos 4 tipos. Lo bueno de saber esto es que usted va a ser juez de su propia conciencia. No tiene ni que mirar al que está al lado, ni siquiera al que está al frente. Cada uno va a juzgar por su propia experiencia. ¿Se entiende, por favor? Vamos a ver que la semilla, el mensaje, es enviado a todos. Pero vamos a notar que las respuestas no son iguales. Notaremos que Dios no hace acepción de diferencia entre un terreno y otro. La semilla cae en todos los terrenos. Lo que hace la diferencia es el terreno mismo. ¿Sí o no? ¿Para cuántos sale el sol? ¿Para cuántos llueve? ¿Para cuántos sopla el viento? ¿Para cuántos germina la tierra? ¿Para cuánto caen los rayos? Deberíamos orar hoy para que cayeran muchos rayos en esta parte de la ciudad. Pastor, usted tiene que estar loco. Hay tantas cosas que no entendemos de la naturaleza. Y deberíamos orar para que a México lo azoten por lo menos 2 huracanes cada año en la capital de México. Ningún mexicano dijo amén. Le garantizo una cosa. Si oráramos más a Dios para que 2 huracanes atacaran Ciudad de México, por lo menos al año, el Señor nos escucharía. Pero nadie pide eso. Por eso tanta gente muere en la Ciudad de México. Por el smog. Con 2 ciclones al año, el ciclón es una escoba gigantesca. Quita toda esa podredumbre que hay ahí arriba. La mueve y la bota para otro lado. Se limpia el sol mexicano en su ciudad capital. Y la gente respira mejor, trayendo vida y salud a todos. ¿Quieren que oremos ahora por esos 2 huracanes? Pastor, déjese de juego, siga con su sermón. Ay, queridos. Capítulo 13. Dice que Jesús habló en parábolas. En ese solo capítulo hay 4 parábolas. La primera, la parábola del sembrador. Versículo número 3. Parábola del sembrador. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. Capítulo número 13, versículo 31. ¿Cómo dice el 31? Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Por qué parábolas? ¿Por qué habló Jesús en parábolas? Hay una dirección en internet donde aparece una colección de parábolas que presentamos y usted la puede copiar gratis. La página se llama cristovienepronto.org. Ahí están en videos y están también en audio.
No voy a hablar de todas esas parábolas, pero ahí están, la puede copiar gratis, no tiene ningún problema. Pero sí quiero hacer una aproximación a lo que son las parábolas para entender esta y entender el asunto de los terrenos. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Es la primera pregunta. Número 1. Jesús habló en parábolas porque en su época los principales maestros hablaban en parábolas. Por ejemplo, Shammai habló en parábolas, Hillel habló en parábolas y Gamaliel también habló en parábolas. La parábola, una figura de comparación, era bien utilizada por los maestros de la época para enseñar, número 2, verdades abstractas u ocultas a través de acontecimientos prácticos. Cosas muy profundas eran enseñadas a través de situaciones del diario vivir. He aquí la parábola del sembrador. ¿Habían visto la gente a los sembradores? ¿Sí o no? Entonces enseñaba una lección espiritual a partir de un hecho diario, de un acontecimiento del pueblo, una situación diaria. La parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? La parábola de la dracma perdida, la parábola del hijo pródigo, situaciones del diario vivir. Número 2. Número 3. Jesús habló en parábolas porque los profetas, incluyendo el profeta Isaías, anunciaban que él abriría su boca en parábolas. Ahí en el capítulo 13 habla de que los profetas anunciaron que Jesús abriría su boca en parábolas. Número 4. Jesús hablaba en parábolas porque mucha de la gente que oía sus predicaciones, sus mensajes, era gente del pueblo, era gente común, gente sencilla. Y le era más fácil a esa Amharetz o gente de la tierra enseñarle verdades muy especiales en un lenguaje que ellos entendieran y en situaciones que ellos pudieran captar. Y número 5. Jesús hablaba en parábolas porque usted no podía utilizar una parábola para acusarlo delante de un tribunal. Por eso los escribas y los fariseos eran arreglados y no podían defenderse porque era una parábola. El reino de los cielos es semejante a... Y cuando escuchaban la parábola sabían que Cristo se le estaba tirando a ellos. Pero no podían usar la parábola para acusarlo delante de los tribunales. Porque el juez le iba a decir, oh, usted lo interpretó así, pero usted lo puede interpretar como él quiera. Así que la parábola no era un argumento suficiente para hacer una acusación en un tribunal. Razones por las que Jesús habla en parábola. La parábola del sembrador involucra la explicación de la situación de los seres humanos delante de Dios. Y ahora vamos a ver a cuál terreno pertenece usted. Vamos a ver cómo es el corazón suyo. ¿Están listos para el examen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren, la parábola se puso tan buena que los discípulos no la entendieron. Si quieren, la leo, no se la explico y se la explico mañana. Así tiene que venir mañana. Capítulo 13, versículo número 4. He aquí el sembrador salió a sembrar, versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Cuántos terrenos van? 2. Uno estaba junto al camino y otro entre pedregales. Número 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga. Ahí quedó la parábola. Y se quedaron ellos preguntándose, bueno, ¿y qué será lo que quiso decir? ¿Cuántos terrenos? Número 1, junto al, ¿qué hicieron las aves? Número 2, ¿y en los pedregales qué pasó con la poca raíz que tenía? Cuando el sol salió, parte entre, ¿y qué pasó con los espinos cuando brotó la semilla? Y parte en buena, ¿y qué hizo la buena tierra? Una pregunta, ¿no es la misma semilla? ¿No fue el mismo sembrador? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿La semilla o el terreno? ¿Qué ha pasado con usted entonces? ¿La misma semilla? ¿Los mismos resultados? No. ¿Qué hace la diferencia? El terreno. Escuche ahora, escuche ahora, escuche ahora. ¿Es valiosa la semilla? Los sembradores en la época de Jesús, especialmente en esta historia, en esta parábola,
no son como los sembradores que nosotros conocemos, donde la semilla se hace un hoyo y se entierra. No. Los sembradores se cargaban con una forma de saqueta llena de granos, llena de la semilla. Y ellos iban por el prado, iban por el campo, metiendo la mano en la semilla, llenándose la mano con la semilla y esparciéndola a la derecha y llenando y esparciéndola a la izquierda. Llenando y esparciéndola. ¿Notan lo que estoy haciendo? La estaban botando. Era un acto de fe. Estaban esperanzados de que llovería, de que la semilla germinaría, y Dios en su acto de fe está botando su semilla a todo tipo de terreno. Nadie puede decir que no recibió la semilla. ¿Se entiende, por favor? No importa el terreno que usted sea, junto al camino, entre pedregales, entre espinos o buena tierra, a todo le cae la semilla. Pero la respuesta no es la misma en todos. Entonces el problema no es Dios, el problema no es la semilla, el problema es el terreno. Los discípulos se inquietaron porque no entendieron. Y entonces le dijeron, oye, mira, Señor, nosotros no entendemos esta cuestión de la parábola, nosotros no estamos claros en esto, no sabemos qué es lo que tú nos quieres decir. Versículo 18, mire qué lindo le dice Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿quién? Al camino. ¿Eso ocurre o no ocurre en la gente? ¿Sí o no? Una gran pena tiene mi corazón al ver tanta gente enganchándose a predicadores de la Biblia cuando no saben ni lo que están haciendo. Y más aún, personas que se están organizando para hacer su propia iglesia, porque es bastante lo que dejan las iglesias, dicen ellos. Me acuerdo uno que me decía, óigase, eso deja bastante. ¿Se ven las iglesias como un negocio? ¿Sí o no? Cayó junto al camino. La semilla cayó, la persona no la entendió y el malo vino y se la quitó. Tenga cuidado en jugar con la gente. Tenga cuidado en meterse a hacer lo que usted posiblemente no sabe hacer. Usted no está jugando con cosas, está jugando con sangre de la gente. Número 2. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, ¿qué cosa? La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué cosa? Tropieza. Vino a la iglesia, escuchó un tremendo mensaje, el corazón fue tocado por el Espíritu, llega a su casa gozoso. Y cuando llega a su casa gozoso, emocionado, dice, acabo de venir de la iglesia. Ah, sí. Y oí la predicación de la palabra. Ah, sí, eso es fantástico. Yo no sabía qué. Y el tipo emocionado, entonces cuando termina le tiran un cubo de agua fría. Le dicen, tú tranquilízate. Ahí se quedó todo. ¿Tú qué cosa? Tranquilízate. Cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando comienza a caminar en los caminos de Dios, ¿tiene conflicto con sus familiares? ¿Con sus amigos? ¿A veces con la misma esposa o el esposo? ¿Con los hijos? ¿Sí o no? Recuerdo cuando yo comencé a estudiar la Biblia. Ay, mamacita linda. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa. Hay personas que están tan ocupadas en sus negocios que no tienen tiempo para Dios, ¿sí o no? Recuerdo una oficina de un tipo muy rico. Ay, Señor. Cuando entré a la oficina, la esposa me llevó para que nos conociéramos. Un tipo muy rico. Ustedes saben que hay gente que respiran riqueza. Respiran riqueza, viven en la riqueza, tienen riqueza. Todo es riqueza, todo, ¿me entiende?
Y entré a esa oficina a saludar a este señor que tenía mucha riqueza. Y se levantó de su escritorio con una sonrisita medio irónica. Oh, pastor, ¿cómo está usted, pastor? Y me la subrayaba, pastor. Digo, si este supiera que yo sé todo lo que me está diciendo. Y me subrayaba, pastor. Mi esposa habla mucho de usted, pastor. Y ella nada más lo miraba como quien dice, no te apures. Y lo saludé y siéntese, mi pastor. ¿Quiere tomar alguna cosa, mi pastor? Y digo, no. Y comenzamos a hablar y él se sentó en un sillón, abrió los brazos, así. Saben que a veces a los ricos como que les falta espacio. Y bueno, y empezamos a hablar y todo, y bueno, y aquí para allá, acá para allá. Y me dice, mi esposa me ha hablado mucho de usted. Digo, ah, sí. Digo, ah, qué bueno. Y me puso un ultimátum. Digo, ah, le puso un ultimátum. Dice, sí. Digo, ¿cuál es el ultimátum? Que si no hablaba con usted, entonces iba a tener problema con ella. Dije, ah, no, pues tráeme al pastor. El pastor y yo no vamos a entender. Digo, ¿y cuál es la situación? Dice, ella se quiere divorciar. Digo, ay, mamacita. Dice, ¿qué pasó, pastor? Ahí ya no me dijo pastor, sino, ¿qué pasó, pastor? Digo, usted va a perder la mitad de lo que tiene. Y mira para otro lado y dice, eso es lo que yo no quiero. Ese bandido. Ella había salido. Eso es lo que yo no quiero. Digo, o sea, que a usted no le importa tanto esa mujer como lo que usted tiene. Es que esto me ha costado bastante. ¿Usted cree que partir por la mitad todo lo que uno tiene? Y yo estoy haciendo mis arreglos a ver cómo que esta cosa va a funcionar. ¿Entendieron? Le dije, juguemos un juego. Me dice, sí, como no juguemos un juego, pastor, me gusta jugar juegos. De hecho, yo juego mi casinito, ya no lo sabe. Y pierdo a veces, pero gano muchas veces. Le digo, no se preocupe, esto es más fácil que el casino. Juguemos un juego. Imaginémonos que esta noche usted comienza a sentir un fuerte dolor en el pecho. Dice, espérese, con mi salud yo no juego. Digo, un juego. Y mañana usted va al cardiólogo y le dicen que tiene corazón de elefante. Corazón grande, flácido y que no sirve ya. Hay que hacerle un trasplante de corazón. Usted no pagaría tanto dinero por un trasplante de corazón para perder su dinero. Y me mira así y se queda como azorado con los ojos abiertos. ¿Cómo así? Digo, usted va a pagar $150,000 por un trasplante de corazón, gastar tanto dinero por un corazón viejo que le van a poner de otro que ya se murió. ¿Usted va a hacer ese desperdicio de dinero? Y me dice, eso depende, pastor, pues si no me trasplanto el corazón me voy a morir. Digo, no, pero no gaste tanto dinero. ¿Cómo usted va a gastar tanto dinero en un corazoncito viejo que? Imagínese, ¿por qué no busca un corazón de segunda a ver si aparece? Dice, no, espérese, es la vida mía. Digo, o sea, que usted no es tan tonto nada entonces. Usted gastaría lo que sea por su propia vida. Dice, claro que sí. Digo, pero cuando usted se muera todo este dinero, ¿quién se va a quedar con él? Dice, no entiendo, pastor. Digo, usted está afanado por la riqueza que un día va a dejar. Todo aquí se va, la juventud se va, la riqueza se queda, todo se pierde. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted se parece al terreno de la parábola. Hay mucha gente afanada en su riqueza. Hace unos días me llamó un amigo de Puerto Rico. Oiga, pastor, digo, ¿qué pasó, Lester? ¿Sabe que la bolsa de valores en Nueva York bajó 600 puntos? Digo, qué pena, parece que perdí unos millones entonces. Y empezó a reírse conmigo. Y la bolsa de valores de Japón bajó tanto punto. Me dijo, toda la bolsa de valores del mundo entero. Y la de Gran Bretaña tanto, y la de qué sé yo. Me dijo, toda la bolsa de valores, todos los puntos que habían bajado. Le digo, oye, ¿qué cosa? He perdido unos millones. Dice, pastor, lo estoy llamando para decirle eso, porque he sabido noticias de personas que han perdido más de 100 millones de dólares hoy. Y personas que ya quedaron en la quiebra hoy. Y ayer eran millonarios. Eso no pasó en la luna, eso pasó aquí en este mundo, unos días atrás. ¿Y su riqueza de qué le valió? Hubo una noticia triste de un caballero que llegó a su casa después de que le dieron esa información. Tenía una pistola en la mano. Empezó arreglando a la abuela, mató a la esposa, mató a todos los hijos y luego se metió el cañón de la pistola por la boca y apretó el gatillo. Y dejó una notita. Lo he perdido todo y no sé cómo voy a vivir en la miseria. ¿Era un tipo de terreno ese? ¿Sí o no? Sí. Y número 4, porque esto no puede terminar mal, hay que terminar con una nota arriba. ¿Cuál es el cuarto terreno?
Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mi pregunta, cuando uno oye el mensaje de Dios, ¿tiene que dar una respuesta? Sí. Una cosa interesante de oír el mensaje es que aunque usted no dé una respuesta, ya dio una respuesta. El problema de las decisiones es que usted siempre decide. Si usted dice sí, decidió. Si dice no, decidió. Si no dice nada, ya decidió. ¿Sí o no? Ahora la pregunta mía hoy es, ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Eres el que cayó al lado del camino y las aves vinieron y lo tomó y ya nunca más te interesó la Biblia ni preocuparte por las cosas de Dios? ¿O eres del terreno que la semilla cayó entre qué cosa? Entre los pedregales. Y todo estaba muy bien, pero cuando salió el sol, esas plantitas que no tenían profundidad se secaron cuando vinieron los problemas. O eres del terreno que cayó entre espinos, que las riquezas y las cosas de este mundo lo ahogaron. O eres un buen terreno, donde la palabra de Dios cayó, fructificó y produjo en abundancia. ¿A qué terreno perteneces tú? Esto es una democracia. ¿A cuánto le gustaría ser del primer terreno? Donde cae la semilla y el diablo se la quita y se pierde. ¿A quién le gustaría ese terreno? Esto es una democracia. Mejor no, José, ¿verdad? José mejor dice, no, mejor no. Seguimos con la democracia. ¿A cuánto le gustaría ser el terreno entre los pedregales? Que cuando vengan los problemas, olvídate, se ahoga, se quema y se pierde también. Nadie también. Ustedes son inteligentes. ¿A cuánto le gustaría el tercer terreno? Entre los espinos, los afanes de la vida, la riqueza, el asunto de ganancias del mundo. Y bueno, Señor, perdóname, no tengo tiempo. ¿A cuánto le gustaría este terreno? A nadie. Oye, pero qué bien, ¿eh? Y hay que terminar con el último terreno. ¿Cuál es el último terreno? ¿Cuánto quisieran ser un buen terreno donde la palabra de Dios caiga, germine y fructifica? ¿Cuánto le gustaría ser ese terreno? Alabado. ¿Cuánto podemos ser de ese terreno? Todos. Alabado sea Dios. Esta noche quiero agradecerles porque para mí ha sido muy interesante estos fines de semana. Mañana, si Dios quiere, vamos a terminar. Pero esta noche quisiera hacer una oración muy especial. Escuchen. Cuando en verdad somos un buen terreno, cuando en verdad dejamos que la semilla de Dios caiga en un terreno humífero, un terreno que produce, los resultados se ven en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Se ven en nuestro hogar. Esos hogares que son terrenos buenos producen hijos muy buenos. Inclusive, si el enemigo ataca a esos hijos, el Señor se encarga de defenderlos. ¿Cuántos son padres que tienen hijos? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Alabado sea Dios. ¿Les gustaría a ustedes ser un buen terreno para bendición de Dios y de sus hijos? Yo quisiera ver en pie a todos los padres que tienen hijos, padres y madres. Sí, padres y madres, porque los padres no pueden tener hijos. Lo tienen las madres, ¿verdad? Un día alguien me preguntó, ¿cuántos hijos tiene usted? Digo, ninguno. Dice, oh, ¿cómo que no? Si usted dice en los sermones que tiene 3, digo, no, lo tuvo mi esposa. Yo la ayudé, pero los hijos lo tiene mi esposa. Creo que esta es una linda noche para orar por los hogares. ¿Sí o no? ¿Le gustaría que sus hijos sean un buen terreno también? ¿Alguien tiene aquí 10 hijos? ¿Nadie tiene 10 hijos? 9, 8, 7. ¿Tiene 7 hijos, hermano? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La hermana que tiene 7 hijos, cuando salgamos le voy a regalar algo. Así que anímense usted a tener más para darle regalo. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos a partir de las 7 de la noche. Quisiera hacer un anuncio después de la oración, si ustedes me permiten. Querido Padre Celestial, gracias por la linda reunión que hemos tenido esta noche.
Señor, gracias porque su semilla, su mensaje ha llegado hasta nosotros. Ahora pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida como esa lluvia tardía para que esta semilla pueda germinar en el terreno de nuestra vida. En pie, Señor, en una forma muy voluntaria, todos aquellos que tienen hijos se han levantado. Les ruego, Santo Dios, como ministro del Evangelio en esta hora, que su Espíritu Santo haga germinar la verdad bíblica en sus corazones. Que ellos sean un ejemplo y testimonio para su familia. Que en ellos se cumpla su voluntad. Que el Espíritu Santo pueda reposar plena, completa y poderosamente en cada uno de ellos para alcanzar así salvación y vida eterna. Padre, cuide a nuestros hijos. Bendiga a nuestras familias. Haga posible, Señor, que nuestra experiencia religiosa sea más que un asunto de doctrina o de normas y conducta, que sea un asunto vivencial, experiencial, un asunto de relación. Que esa forma como nos amistemos con usted se traduzca en una vida de fidelidad, una vida de pureza, una vida de mansedumbre, una vida de humildad. Que en nosotros se vea manifestado su poder y su gracia. Que en nuestro hogar, Señor, y nuestra familia, la luz de su presencia pueda ser descubierta, pueda ser notada. Y entonces, aquellos que nos conozcan puedan inspirarse en nuestro testimonio y venir al conocimiento de su verdad. Que nuestros resultados, Señor, sean frutos para la gloria de su nombre, a cientos por uno, cada día, cada momento, para la gloria suya. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén.